Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Yurani y este es mi vlog de estilo de vida. El día de hoy les tengo un video súper interesante para todas aquellas personas que deseen estudiar en Canadá o que tengan un familiar, un amigo que quiera irse a Montreal a realizar estudios como lo hice yo, o simplemente para aquellas personas que están curiosas de saber cuánto pagué por mis estudios de ilustración publicitaria. Aquí les voy a contar mi experiencia. No solamente les voy a hablar de la parte académica, por ejemplo, gastos de inscripción, de matrícula, pero también les voy a comentar cuánto gasté yo para mi visa o para mi seguro médico, etc. Así que comencemos. Ok, como algunos de ustedes saben, yo estudié un AEC, que en francés significaría una attestation d'études collégiales. Esto es un programa acreditado e intensivo que permite especializarse en una rama específica y es muy popular para aquellas personas que deseen cambiar de carrera o hacer un estudio rápido. En mi caso, yo hice ilustración publicitaria en un college de Montreal y duró un año esta especialización. Es un curso intensivo que yo escogí luego de comparar diferentes instituciones y costos, y aparte después de una mala experiencia aplicando a otro college. Pero bueno, ese es otro tema. Comencemos entonces por el costo de la visa, que es lo primero que hay que hacer para poder irse a Canadá. Obviamente, para aquellas personas que no son canadienses o residentes en Canadá y que estamos en el exterior, necesitamos hacer un trámite que es un permiso de estudio. La aplicación para este propósito me costó $150. Ok, también les cuento que para la demanda de admisión, que es muy importante hacerla antes de solicitar la visa, tuve que pagar $50. Por supuesto, cada college tiene sus honorarios y en este caso estos $50 no son reembolsables si no te entregan la visa. Bueno, además de esto tuve que pagar $200 por la inscripción, que es un gasto común y normal en todas las instituciones. Y en este caso me pareció muy razonable porque hay colleges que son súper carísimos y de repente si no quieres continuar tus estudios ahí vas a perder todo este dinero. Por lo tanto, yo hago siempre énfasis, presten atención y tomen la decisión adecuada, vigilen muy bien los contratos. Bueno, continuemos con otros gastos. Ok, ahora hablemos de la parte más importante de este video, la gran cifra, que es la matrícula. Bueno, en este caso, yo como les mencioné, hice un estudio intensivo de un año y en el periodo 2021-2022. Y el presupuesto que me dieron por cada sesión de estudio, eran 3 sesiones de estudio, fue de, y voy a leer, de $4,483,33 centavos de dólares canadienses por sesión. En este video les estoy explicando todo en dólares canadienses. Entonces, cada sesión de estudio duró 15 semanas y yo estudié, como les dije, 3 sesiones. Es decir, que el total de mis estudios fue de $14,500 canadienses para un total de 1,005 horas, que es muy importante para obtener una visa de estudio con permiso de trabajo. Pero eso es otro video completamente distinto. Ahora les voy a hablar de otros gastos como el seguro de salud, que es muy importante tenerlo en Canadá. Bueno, en mi caso yo tengo una situación particular porque soy residente holandesa y ya tenía un seguro de salud en Holanda. Entonces yo lo que hice fue cambiar mi seguro nacional a un seguro internacional y continué pagando lo mismo, que fueron 120 euros. Lo que sería en dólares canadienses un aproximado al día de hoy de $150 canadienses o $121 americanos. Seguramente ustedes podrán encontrar un seguro más económico en Canadá, no lo sé, pero en mi caso esta era la opción más fácil y la que cubría mejor en caso de accidente o, bueno, de cualquier situación de salud que ya todos sabemos.
Bueno, por último, pero no menos importante, están los costos por materiales de estudio que por supuesto pueden variar de acuerdo a cada carrera. Pero en mi caso, yo para ser honesta no he sacado la cuenta aún. De hecho, me traje todas mis facturas desde Montreal y yo la verdad no me puedo quedar con la curiosidad. Así que voy a sumar esto y ya regreso con la cifra de materiales, pero también con la cifra total de todo el estudio, incluyendo visa, seguro, etcétera. Así que no se muevan. Bueno, la verdad es que me sorprendió la cifra porque aquí en Holanda los materiales de estudio son sumamente costosos. Así que bueno, me sorprendió que nada más gastara $186. Por supuesto, aquí no estoy contando facturas perdidas que no pedí, por ejemplo, en el Dollarama. Cuando uno hace proyectos, corre al Dollarama, compra cualquier cosita. Yo calculo que en total gasté unos $300, pero bueno, vamos a sumar lo que tengo aquí y también les voy a comentar el gran total de todo lo que gasté. Pues sumado todo lo que les mencioné, la inscripción, la visa, seguro, matrícula, etcétera, gasté $16.970 con 42 centavos. Aquí no estoy mencionando obviamente los costos de transportes, de vivienda, de comida, etcétera. Eso lo tienen que tomar en cuenta aparte en su presupuesto. Pero bueno, en este caso yo espero que les haya servido toda esta explicación, mi experiencia, para que más o menos tengan una idea de cuánto cuesta estudiar en Canadá y puedan pues compartir este video con amigos, familiares que deseen realizar un corto periodo de estudio, una atestación de estudio colegial. Y pues les deseo que les sirva este video, esta información, y recuerden compartirlos y suscribirse a mi canal, darle un like y espero que también nos veamos en las redes sociales que les voy a dejar abajo en la cajita de información. Así que nos vemos en el próximo video con mucha más sobre mi estilo de vida. ¡Chao, chao!